Semanas después, el centro de formación donde trabajaba recibió una propuesta de colaboración para un proyecto en España, un programa para mejorar la calidad del servicio de aviación doméstica que necesitaba especialistas de formación extranjeros. El nombre España en el expediente del proyecto hizo que mi mano se detuviera por un instante. Había estado fuera durante 12 años. 12 años, tiempo suficiente para que una persona cambiara, pero también lo suficientemente corto para que el pasado siguiera allí, esperando un roce para volver a doler. ¿Qué te parece si volvemos a España por un tiempo?, le pregunté a Miguel esa noche. Él me miró, pensando largamente. Para trabajar, ¿verdad?, me dijo. Sí, respondí. Entonces vamos, dijo Miguel. Ya no necesitas esconderte, mamá. Esas palabras fueron un golpe suave pero profundo. Me di cuenta de que el niño que yo temía que se sintiera herido por la verdad, en realidad era quien veía con más claridad. Era yo quien me había estado escondiendo por demasiado tiempo. No por miedo a enfrentar a otros, sino por miedo a enfrentarme a la Ana Belén de antes. Acepté el proyecto. Los días previos a mi regreso transcurrieron en un ritmo tranquilo pero tenso. Organicé mis papeles, solicité una licencia prolongada, preparé a mi hijo para el cambio de ambiente. Miguel se mostró sereno, pero sabía que en su interior también había preguntas sin formular. La noche antes de volar, me paré frente al espejo por mucho tiempo. La mujer reflejada ya no era la joven de 25 años forzada a firmar el divorcio en un aeropuerto. Era una madre de 37, con la mirada tranquila, la espalda recta, sin necesidad de demostrar nada a nadie. No sabía que este regreso abriría una serie de días en los que cada uno de mis pasos haría temblar el pasado, ni que en el lugar donde me habían empujado al abismo, había personas viviendo en la decadencia, esperando una verdad que no se atrevían a enfrentar. Pero una cosa sí sabía muy claramente, esta vez regresaba no para reclamar lo perdido, sino para ocupar el lugar que me correspondía. Los días posteriores a aquel encuentro fugaz en el aeropuerto, la familia del Monte vivió en un estado de nerviosismo extremo. Nadie lo decía en voz alta, pero en cada comida, en cada llamada, el nombre de Miguel aparecía silenciosamente entre largos silencios. Carlos era el más atormentado. La imagen del niño de pie junto a Ana Belén, alto, con la nariz recta, la mirada profunda y madura, no dejaba de aparecer en su mente. No necesitó mirar mucho para reconocer los rasgos familiares. No era una similitud vaga de un extraño, sino algo que le oprimía el corazón de miedo. Las emociones de Carlos cambiaban constantemente. A veces era negación, convenciéndose de que estaba exagerando. A veces era inquietud, sin poder sentarse en paz. Y otras veces, era un miedo muy claro. Si ese niño era realmente su hijo, ¿qué había hecho él durante los últimos 12 años? El primer gran momento llegó cuando Carlos encontró una foto de Ana Belén y Miguel juntos, en la inauguración del proyecto, publicada en la página interna del sector. Amplió la imagen, observándola con detenimiento. Cuanto más miraba, menos podía negar esos ojos. La forma en que el niño inclinaba ligeramente la cabeza al lado de su madre era inquietantemente similar a él. Llevó la foto a casa. Doña Isabel estaba sentada tomando su medicación cuando su hijo entró con una expresión inusual y se sobresaltó. «¿Qué pasa?», preguntó. Carlos colocó el teléfono sobre la mesa, empujándolo hacia su madre. «Míralo». Doña Isabel se puso las gafas y se inclinó. Unos segundos después, sus manos temblaron, la taza de té en sus manos casi se cae. «No puede ser». Pero no pudo continuar. Dentro de ella, una verdad golpeaba con fuerza, sin permitirle esconderse más. Sus emociones cambiaron rápidamente, del asombro al miedo, y luego al pánico. Las palabras que había pronunciado años atrás, las miradas que le había dirigido a Ana Belén, todo regresó como una sentencia sin juez. «Tienes que aclarar esto», dijo, con voz ronca. No podemos permitir que nuestro nieto esté fuera».
Esas palabras fueron otro momento clave, revelando la verdadera naturaleza de su preocupación. No era por Ana Belén, sino por el linaje. No era por arrepentimiento, sino por miedo a la pérdida. Del otro lado, yo también sentía las miradas cada vez más evidentes dirigidas a mi hijo. En las reuniones de trabajo, algunos preguntaban demasiado, otros miraban a Miguel más de lo necesario. Sabía que la similitud sería reconocida tarde o temprano. Una noche, mientras cenábamos en la habitación del hotel, Miguel preguntó de repente: «Mamá, ¿crees que me parezco a mi padre?». La pregunta fue muy natural, pero me hizo dejar los palillos. Miré a mi hijo, viendo en sus ojos no confusión, sino una curiosidad lúcida. «Sí», le respondí con franqueza. «Te pareces tanto a tu madre como a tu padre». «Entonces, ¿qué harán ellos?», preguntó Miguel. Guardé silencio por unos segundos y luego le dije lentamente: «Es posible que quieran verificarlo, pero no dejaré que nadie te haga daño». Esas palabras no eran una promesa vacía, sino el límite claro que yo había preparado desde el día en que decidí regresar. La gran revelación de esta parte llegó cuando Carlos contactó oficialmente a la organización del proyecto, solicitando una reunión privada conmigo, con el pretexto de discutir asuntos laborales y familiares. La propuesta estaba escrita con mucha cautela, sin mencionar al niño, pero entre líneas se percibía una inquietud inconfundible. Leí el correo electrónico y cerré mi portátil. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para definir claramente lo que quería y lo que nunca aceptaría. Mis emociones en ese momento ya no eran miedo ni resentimiento. Eran la vigilancia lúcida de una madre que había perdido todo, que entendía el valor del silencio y el derecho a elegir. Esta parte concluye con la imagen de Miguel de pie frente al espejo, atándose los cordones de los zapatos, con una apariencia más madura para su edad. El niño no era consciente de las corrientes ocultas que lo rodeaban, pero sabía con certeza una cosa: su madre estaba delante, protegiéndolo. Y detrás, aquellos que una vez empujaron a su madre al abismo, ahora comenzaban a temblar ante una verdad que ya no podían negar. La reunión se celebró una tarde de lluvia suave en una pequeña sala de reuniones del centro de formación. Llegué puntual, vestida de forma sencilla, el cabello recogido, el rostro sereno. Ni un solo detalle revelaba que me estaba preparando para enfrentar al hombre que una vez fue mi mundo entero. Carlos llegó 10 minutos antes. Se levantó al verme entrar, un movimiento algo torpe, como si aún no se hubiera acostumbrado a mi posición actual. «Gracias por venir», dijo, con voz baja. «Yo soy quien pidió la reunión», le respondí, tirando de la silla y sentándome con la espalda recta. «Vamos a ser directos». Esas palabras establecieron un límite desde el principio, sin rodeos, sin emociones superfluas. Carlos guardó silencio por unos segundos, luego respiró hondo. «Quiero aclarar algo», dijo. Lo miré directamente a los ojos. «Si es asunto de trabajo, estoy disponible. Si es personal, necesitas aclarar tu propósito». Las emociones en la sala fluctuaron, de la tensión a la cautela, luego a algo muy frágil, como una cuerda a punto de romperse. «El niño», dijo Carlos, y se detuvo. «¿Miguel es mi hijo?». La pregunta fue formulada sin alzar la voz, sin dramatismo, pero fue el golpe más fuerte de la historia hasta ese momento. Me mantuve inalterable, me había preparado para este momento durante 12 años. «¿Con qué derecho preguntas?», le respondí, con voz uniforme y fría. Carlos se quedó petrificado. Yo soy su padre», dijo. «Tú fuiste mi marido», le corregí. «Pero el padre de mi hijo es el que se fue cuando más lo necesitaba». Un largo silencio se apoderó de la sala, fuera de la ventana, la lluvia caía sin cesar, cada gota golpeando el alféizar como un reloj que marcaba el tiempo. Carlos bajó la cabeza, apretando los puños. «Quiero una prueba de paternidad», dijo. «Tengo derecho a saber». Sonreí ligeramente, sin amargura, solo con la comprensión de la vida.
El derecho es algo que perdiste con tus propias manos hace 12 años. Mis emociones no se desbordaron, pero eran profundas. Recordé la sala de emergencias de aquel entonces, la frase no es seguro, el documento de divorcio sobre la mesa cuando acababa de despertar. Esas imágenes ya no me dolían, pero eran un límite imborrable. Pero si quieres saber la verdad, continué, despacio, tendrás que aceptar mis condiciones. Carlos levantó la vista, un destello de esperanza en sus ojos. ¿Qué condiciones? La prueba debe ser independiente, yo elijo el hospital, y el resultado solo lo sabremos 3 personas, tú, yo y mi abogado. Hice una pausa. Y sea cual sea el resultado, no podrás acercarte a mi hijo sin mi consentimiento y el suyo. Carlos asintió sin dudarlo, lo aceptó. 3 días después, se realizó la prueba. Yo me senté en el pasillo, con las manos sobre el bolso, mi pulso extrañamente estable. Había pasado por dolores mucho mayores que este. Ya no temía el resultado, porque la verdad ya no tenía el poder de herirme. Carlos, en cambio, estaba inquieto, caminaba de un lado a otro, de vez en cuando se detenía a mirar la puerta de la sala de pruebas como si mirara la sentencia final de su vida. El resultado llegó 48 horas después. El abogado nos llamó a ambos a una sala privada. El documento fue colocado sobre la mesa, abierto muy lentamente. Nadie dijo nada durante los primeros segundos. El ambiente era denso, tan pesado que apenas se podía respirar. Relación de consanguinidad del 99,99%. Las palabras negras sobre el fondo blanco aparecieron con claridad, sin dejar lugar a la negación. Carlos se desplomó en la silla, sus manos temblaban, sus ojos enrojecidos, un sonido ahogado se detuvo en su garganta, sin salir. Es mi hijo, de verdad. Fuera, la lluvia seguía cayendo, dentro, un mundo se derrumbaba y otro se abría al mismo tiempo. Cerré los ojos por un instante muy breve, no por dolor, sino por el fin de una etapa. 12 años de dudas, miedos, silencios, finalmente tenían una respuesta clara. Pero lo que Carlos no estaba preparado para enfrentar fue mi reacción, no lloré, no lo reproché, no me alegré. Simplemente me levanté, recogiendo mis documentos. La verdad ya la tienes, le dije. El resto, no tienes derecho a decidir. La gran revelación de esta parte no estuvo en el papel de ADN, sino en la mirada de Ana Belén. Era la mirada de una mujer que había atravesado la pérdida, que entendía el valor de preservar la paz para su hijo por encima de cualquier título. Cuando salí de la habitación, Carlos seguía sentado, con las manos en la cara. Por primera vez en su vida, comprendió el precio de la cobardía, y por primera vez, se dio cuenta de que para ser llamado padre, un papel no era suficiente. En otro lugar, Miguel estaba haciendo sus deberes, sin saber que en solo unas horas, su vida había sido confirmada científicamente. Pero lo que definiría su futuro no sería esa prueba, sino la forma en que los adultos elegirían enfrentar la verdad. Y el enfrentamiento más difícil apenas había comenzado. La noticia del resultado de la prueba de paternidad no se hizo pública, pero en la familia Del Monte se extendió más rápido que cualquier rumor anterior. Se celebró una reunión familiar urgente en la antigua casa, que una vez fue el centro de poder de doña Isabel. Ella estaba sentada en la cabecera, la espalda apoyada en un cojín, el rostro pálido. Sobre la mesa, el documento de la prueba de ADN estaba colocado de forma ordenada, como una prueba irrefutable. Los familiares a su alrededor no hablaban en voz alta, pero todos tenían los ojos fijos en ese papel. El heredero, dijo alguien en voz baja. Esas 2 palabras resonaron como una campana que golpeó directamente en el corazón de doña Isabel. Cerró los ojos, los recuerdos de hace 12 años invadieron su mente. El aeropuerto iluminado, el documento de divorcio, la frase no es seguro, pronunciada con frialdad. Cada imagen era una puñalada que se volvía contra ella. El primer gran momento llegó cuando doña Isabel se levantó, sus pasos inestables, tuvo que apoyarse en el respaldo de la silla.
Preparen el coche, dijo con voz temblorosa. Voy a verla. Nadie preguntó a quién se refería, todos lo entendieron. La reunión se celebró esa misma tarde en el hotel donde Miguel y yo nos alojábamos. La familia del Monte llegó al completo. Ya no había aires de superioridad, ni miradas de juicio, solo tensión y miedo claramente visibles en cada rostro. Abrí la puerta, observé la escena por unos segundos y me hice a un lado. No me sorprendió, ya lo había previsto. Doña Isabel fue la primera en entrar. Vio a Miguel sentado, leyendo un libro en el sofá, alto, con la nariz recta, el rostro sereno. Era su nieto, ya no había duda. Las piernas de doña Isabel se doblaron, y se arrodilló. El sonido de sus rodillas golpeando el suelo en la habitación silenciosa fue como un fuerte impacto. Los demás, atónitos, la siguieron, inclinando la cabeza. Una escena nunca antes vista en la familia del Monte. El segundo gran momento estalló cuando doña Isabel rompió a llorar. Ana, dijo, su voz entrecortada. Lo siento. Me quedé inmóvil. Miguel levantó la vista, sus ojos asombrados pero no asustados. No entendía completamente, pero percibía la gravedad del momento. Aquel día fui yo quien se equivocó, continuó doña Isabel, su voz rota. Por orgullo, por egoísmo, te eché de casa, y por poco mato a mi nieto. Esas palabras ya no eran una justificación, sino una confesión tardía. Las emociones en la sala fluctuaron constantemente, del asombro a la tristeza y luego a la asfixia. No me acerqué a levantarla, tampoco me retiré. Solo dije una frase muy lentamente, levántese, por favor. Mi hijo no está acostumbrado a ver a los adultos arrodillarse. Esa frase fue el golpe más fuerte de esta parte, no una venganza, sino un restablecimiento del orden. Doña Isabel se puso de pie temblorosa, las lágrimas aún corrían por su rostro. Carlos se acercó y se arrodilló junto a su madre. Lo siento, dijo con voz ronca. No me atrevo a pedirte perdón. Solo pido una oportunidad para ser padre. Lo miré largamente. En mis ojos ya no había ira, solo una ponderación serena. La oportunidad no la doy yo, le dije. Le pertenece a él. Miguel se levantó, dejó el libro sobre la mesa. Observó a cada uno, su mirada más tranquila que la de cualquier adulto. No conozco a nadie, dijo. Necesito tiempo. Esas palabras fueron como otra estocada, pero una necesaria. Nadie en la familia del Monte replicó. Entendieron que todo había cambiado. Los que tenían el poder de decisión ya no eran ellos. La gran revelación de esta parte no residía en que se arrodillaran, sino en que aceptaron ser colocados en una posición inferior. Por primera vez, la familia del Monte comprendió que el linaje no era un pasaporte para el control. La reunión terminó en silencio, sin abrazos, sin grandes promesas, solo una verdad clara y concisa. Para entrar en la vida de este niño, debían aprender a respetar. Cuando la puerta se cerró, Miguel me miró. Ya no estás enfadada, mamá. Le acaricié la cabeza. No estoy enfadada, le dije. Solo no olvido. Y ese no olvidar era la base de un perdón verdadero, si es que alguna vez llegara. 2 días después, la reunión privada tuvo lugar en una pequeña cafetería escondida detrás de unos viejos árboles. Elegí este lugar no por nostalgia, sino porque era lo suficientemente tranquilo como para que nadie se sintiera obligado a actuar. Llegué temprano y me senté en una mesa en la esquina, la espalda recta, las manos sobre el regazo. La lluvia había cesado, pero el aire aún estaba frío y húmedo. Carlos llegó puntual. Se detuvo unos segundos antes de entrar, como alguien que necesita reunir todo su valor para un corto trayecto. Al sentarse frente a mí, no me llamó por mi nombre, ni comenzó con una disculpa. Se quedó en silencio. Un silencio largo, pesado, pero necesario. Había pensado mucho.
Finalmente, Carlos habló, con voz ronca. Durante estos 12 años, siempre me dije a mí mismo que no tenía otra opción. Pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo que fue solo una forma de eludir mi responsabilidad. No respondí. Lo escuché como si un extraño me contara su propia historia. El día que estuviste en el hospital, yo estaba fuera de la puerta, continuó Carlos, con la mirada fija en la mesa. Escuché al médico decir que el feto era débil, y tuve miedo. Miedo de enfrentarme a mi madre, miedo de defenderte. Y elegí el camino más fácil, que fue irme. El momento clave de esta parte llegó cuando levantó la vista, mirándome directamente a los ojos por primera vez. Fui un cobarde, dijo. Lo sé. Sus palabras no eran altisonantes, pero tenían el peso suficiente para silenciar la habitación. Sentí que algo dentro de mí se movía ligeramente, no por piedad, sino porque la verdad finalmente se llamaba por su nombre. ¿Por qué me lo dices?, le pregunté, con voz tranquila. Para pedirme que volvamos. Carlos negó con la cabeza. No, respondió muy rápido. No lo merezco. La emoción en la conversación se atenuó. Un ritmo lento apareció, como el agua después de una brisa. Asentí, como si ya hubiera adivinado esta respuesta. Solo quería decirte que lo siento, dijo Carlos. No para ser perdonado, sino para que tú y Miguel sepáis que entiendo dónde me equivoqué. Me quedé en silencio unos segundos, luego pronuncié cada palabra con mucha claridad. El perdón no es olvidar, ni es volver. Lo miré directamente a los ojos. El perdón, si es que llega, es para que yo no tenga que cargar con ese dolor nunca más. El siguiente momento clave llegó cuando Carlos inclinó la cabeza muy bajo, aceptando mantenerse al margen. Solo pido estar cerca cuando mi hijo me necesite, dijo. Reflexioné. En mi mente apareció la imagen de Miguel atándose los cordones de los zapatos, la imagen del niño preguntando con tanta calma sobre su padre. La imagen de un niño que necesitaba estabilidad más que cualquier título. Puedes estar cerca, le dije. Pero en tu lugar. Verás a mi hijo según el horario acordado por mí y él, sin imponer, sin interferir, sin usar a otros para presionar. Me detuve. Solo acciones, no promesas. Carlos asintió, sin preguntar más. Sabía que esta era la única oportunidad que podría tener. La reunión terminó de forma concisa, sin apretones de manos, sin ruegos. Cuando me levanté, Carlos me dijo en voz baja, gracias por no haberme convertido en un enemigo. Me detuve un instante y respondí sin girarme, no tengo tiempo para enemigos. Esa noche, regresé al hotel. Miguel estaba haciendo sus deberes, levantó la vista al verme. ¿Estás bien, mamá? Bien, sonreí. Acabo de cerrar una puerta. Miguel asintió, sin preguntar más. Entendió que hay puertas que deben cerrarse para que otras puedan abrirse. Esta parte concluye con un ritmo lento, sin lágrimas, sin dramatismos ruidosos, solo una verdad colocada en su lugar. Hay errores que no se pueden corregir volviendo atrás, sino solo redimiéndose al ocupar el lugar correcto, con la suficiente paciencia y dignidad. El proyecto de Ana Belén en Madrid llegó a su fin. En el aeropuerto, mientras Miguel, ahora más alto y seguro, ajustaba su mochila, Ana observaba el ir y venir de la gente, un eco lejano de aquel día de hace 12 años. Esta vez, Carlos estaba allí, a una distancia prudente, sin atreverse a acercarse, solo observando a su hijo y a la mujer que había renacido de las cenizas. Doña Isabel, apoyada en un bastón, le hizo un leve asentimiento a Ana, una despedida que, a su manera, también era una súplica silenciosa. Cuando el avión despegó, Miguel miró a su madre. Mamá, dijo, siento que todo está bien. Ana sonrió, su mano reposando sobre la de su hijo. Sí, cariño. Porque ya no huimos. Algunos hombres confunden el poder con la verdadera fuerza, y la autoridad con el respeto.
Carlos había poseído riqueza y una posición envidiable, pero su fracaso no se debió a la escasez de dinero o al declive de su estatus social. No. Él falló cuando permitió que su soberbia y la superficialidad le cegaran, juzgando a Ana Belén por su origen humilde y su aparente sumisión, en lugar de reconocer la integridad y el valor de la mujer que había elegido como compañera. Su desprecio por ella fue, en última instancia, el desprecio por sí mismo, sembrando la semilla de su propia ruina. La vida, a veces, nos devuelve lo que sembramos, no con justicia poética, sino con la lógica implacable de las consecuencias. En un nivel más profundo, la traición de Carlos no nació de una debilidad inherente en Ana, ni en una insuficiencia que ella pudiera haber tenido. La raíz de su deslealtad yacía en su propia inseguridad, en un ego frágil que necesitaba constantemente sentirse necesario y superior. Carlos se desmoronó al confrontar la silenciosa fortaleza y la autonomía de una mujer que, a pesar de las adversidades, se negaba a ser definida por su dolor o por él. Su incapacidad para enfrentar una relación basada en la igualdad, su necesidad de control y la validación externa, lo llevaron a buscar consuelo en lo superficial, destruyendo el auténtico vínculo que tenía. Él buscaba una mujer a quien pudiera moldear, no una compañera que pudiera crecer a su lado. En aquel día decisivo, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se cernía sobre mí como un frío laberinto de luces y despedidas. Mi mano, casi sin querer, se posó sobre mi vientre, un refugio silencioso donde una vida apenas comenzaba, un secreto que Carlos ni siquiera se atrevía a ver. Él, a mi lado, se giró hacia su madre, y sus palabras, un susurro cargado de disculpa, fueron para ella. Lo siento, mamá, dijo, y en ese instante, supe que no había lugar para mí en su verdad. Yo callé, no por sumisión, sino por una inesperada lucidez, observando cómo su miedo definía el final de nuestro camino. Él pensó que mi silencio era debilidad. Pero era el inicio de una mirada profunda hacia mi interior, una que solo se abrió por completo cuando el mundo, tal como lo conocía, se rompió en pedazos. Mi partida fue el comienzo. 12 años es mucho tiempo para que una ciudad cambie, pero algunos recuerdos, como las cicatrices, permanecen inalterables bajo la piel del lugar. Madrid había crecido, se había transformado, pero el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas seguía siendo, para mí, un espejo del pasado, un portal que una vez me había escupido y ahora me recibía con una quietud desconcertante. Había regresado, no como la Ana Belén de 25 años, una azafata cansada y con el corazón roto, sino como una mujer de 37, una especialista en formación de aviación con una maleta ligera y una certeza profunda en el alma. Mi hijo, Miguel, caminaba a mi lado, un joven alto y tranquilo, su presencia una fortaleza silenciosa que me anclaba al presente, a la realidad que habíamos construido juntos lejos de estas tierras. Su paso era pausado, sus ojos curiosos escaneaban la multitud, y aunque no lo expresaba con palabras, sentía que él, a su manera, también percibía la solemnidad de este regreso. Tomé su mano por un instante, un gesto más de costumbre que de necesidad, y murmuré, apenas audible, «Estamos en casa, hijo». Él me dedicó una breve sonrisa, la de un alma vieja atrapada en un cuerpo joven. Justo cuando salíamos de la zona de recogida de equipaje, mi mirada, sin buscarla, se cruzó con la de Carlos. Estaba de pie, más allá de la barrera de cristal, con el cabello salpicado de canas y una delgadez que no recordaba. A su lado, doña Isabel, apoyada en un bastón, con el rostro más marcado por el tiempo y la preocupación. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocerme, o quizás al reconocer la figura alta y serena de Miguel. Fue un instante, no más de 10 segundos, pero el aire pareció condensarse a nuestro alrededor. En ese breve encuentro, mi corazón no dio un vuelco, no sintió el dolor punzante de antaño, solo una confirmación. La Ana Belén que una vez se derrumbó aquí había desaparecido. Mi cuerpo no reaccionó con pánico, mi voz no tembló. Simplemente asentí ligeramente con la cabeza, una señal imperceptible que solo Miguel pudo notar, y seguí caminando, sin mirar atrás. No había necesidad de palabras, ni de confrontación.
El tiempo había dictado su propia sentencia, redefiniendo posiciones sin la necesidad de una lucha abierta. Mientras el aire fresco de Madrid me envolvía, pensé en la ironía de este lugar. Una vez, el escenario de mi mayor humillación, ahora, el umbral de mi nueva existencia. Aquel encuentro, tan rápido como una ráfaga de viento, no me había dejado rastro de amargura. Era la prueba de que el pasado, aunque presente, ya no tenía el poder de herirme antes de este regreso. Madrid había sido el epicentro de mi vida, el lugar donde mi juventud se había enredado en una promesa de amor que se desvaneció como el humo. Recuerdo a Carlos, los primeros meses de nuestro matrimonio, llenos de risas y la emoción de construir un futuro juntos. Él era un hombre apuesto, seguro de sí mismo, y yo, una azafata de un pueblo de Andalucía, me sentía como en un sueño. Dejé mi trabajo en mi tierra para unirme a él en la capital, convencida de que el amor sería suficiente para superar cualquier diferencia. Pero la dulzura de la luna de miel pronto dio paso a una realidad más fría y silenciosa, una que no tardó en mostrar sus verdaderas facetas en la casa familiar de los del Monte, donde el aire estaba siempre impregnado de una autoridad implacable, la de doña Isabel. Vivir bajo el techo de doña Isabel era como habitar en un museo, hermoso pero gélido, donde cada objeto y cada silencio tenían un peso. Ella era una mujer de convicciones férreas, acostumbrada a que sus palabras fueran ley. Para ella, yo nunca fui mi hija, sino ella, una forastera que no encajaba en su perfecto linaje. Mis intentos de integrarme, de complacerla, se estrellaban una y otra vez contra un muro de indiferencia y desaprobación. Aprendí a callar en la mesa, a no preguntar demasiado, a levantarme temprano y acostarme tarde, a ocultar mis lágrimas, creyendo ingenuamente que la paciencia y el esfuerzo ablandarían su corazón. Quería creer que solo necesitaba tiempo, que con el tiempo me aceptarían plenamente. Pero el tiempo, en lugar de curar, reveló las grietas de mi matrimonio. Carlos, que una vez fue mi confidente, se volvía cada vez más distante, sus ausencias en las cenas se hicieron más frecuentes y sus excusas más elaboradas. Recuerdo una noche en particular, cuando entró en la habitación y borró rápidamente un mensaje de su teléfono, su rostro tenso, su mano temblorosa. Otra vez, fue el tenue aroma de un perfume extraño en el cuello de su camisa, diferente a cualquiera que hubiéramos tenido en casa. Me convencí de que eran solo mis inseguridades, que era natural que un hombre de negocios tuviera muchas relaciones. Elegí el silencio, la negación, la esperanza de que mi inquebrantable paciencia sería el ancla que mantendría a flote nuestro hogar. Pero el silencio, me di cuenta más tarde, no era una virtud en este caso, sino una invitación para que el otro se alejara aún más, sin que nadie lo detuviera. La mañana en que mi vida se fracturó para siempre, yo volvía de un vuelo nocturno. Aún llevaba el uniforme, el maquillaje ligero apenas resistía el cansancio de horas de trabajo. No había dormido, mis músculos dolían, pero nada me preparó para la fatiga más grande que me esperaba a la salida del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí, en la luminosa sala de llegadas, doña Isabel me esperaba, erguida, con los brazos cruzados, una expresión gélida en sus ojos. A su lado, Carlos, inmóvil, con la mirada esquiva y los hombros ligeramente encorvados. Ante mí, sobre una pequeña mesa de aeropuerto, un documento. El divorcio. Su firma, aún fresca, destacaba al pie de la página. Firma, Ana, dijo doña Isabel, su voz dura y cortante como un golpe de acero. En esta casa no podemos tener a una mujer tan desconsiderada. Esta conversación es inútil. Sus palabras cayeron sobre mí como una puñalada helada, directa al corazón, sin preámbulos, sin una pizca de humanidad. Mi voz se quebró al preguntar por qué, un hilo apenas audible. Nadie respondió. Doña Isabel, como siempre, no necesitaba explicaciones, para ella, yo no era apta para su familia, distraía a Carlos y, sobre todo, no había podido darle lo que ellos necesitaban. Mientras sus palabras resonaban en mis oídos, mi mano, por instinto, se posó sobre mi vientre. Un secreto, apenas 10 semanas de vida, un pequeño ser que aún no tenía nombre.
Todavía no había tenido tiempo de decírselo a Carlos, de compartir la alegría, de soñar con un futuro. Estoy embarazada, logré decir, mi voz apenas un ruego, una última desesperada súplica. Carlos se sobresaltó, su mirada vaciló por un instante fugaz, pero de inmediato se desvió, su expresión endurecida. Lo siento, mamá, dijo, sus palabras dirigidas a ella, no a mí. En ese momento, la certeza me invadió, estaba sola, completamente sola. Doña Isabel empujó el documento hacia mí. Si haces un escándalo aquí, solo te humillarás a ti misma, añadió, su voz apenas un susurro venenoso. Tu carrera, no necesita una buena imagen. Entendí la amenaza implícita. Un simple rumor, una palabra malintencionada, y mi carrera de azafata, por la que tanto había luchado, se derrumbaría. Mis emociones oscilaron entre el shock, la confusión y la total anestesia. Firmé, no por debilidad, sino por una feroz necesidad de sobrevivir, de proteger la vida que crecía dentro de mí, aunque nadie más lo supiera. Al trazar la última letra, sentí un vacío frío, inmenso, abrirse en mi pecho. Me di la vuelta y me fui, el sonido seco de mi maleta resonando en la sala vacía, sin una sola mirada atrás, sin una palabra de despedida. Después de aquel día en el aeropuerto, mi regreso a la que había sido mi casa se sintió como una extraña visita a un lugar ajeno. Doña Isabel no estaba, la casa era grande, impecablemente limpia, fría, carente de cualquier rastro de calidez. En el dormitorio, el armario de Carlos estaba casi vacío, apenas quedaban algunas de mis prendas, cuidadosamente dobladas en un rincón, como si ya hubieran sido clasificadas y apartadas. Sobre su escritorio, un viejo teléfono, olvidado, brilló de repente con un mensaje entrante. No era mi intención espiar, pero la pantalla se iluminó, y una breve línea apareció, lo suficiente para que mis manos temblaran incontrolablemente. ¿Ya terminaste? Estoy cansada de esperar. El remitente era Laura. Su nombre no me era desconocido. Laura era la asistente personal de Carlos, 2 años menor que él, siempre presente en las reuniones familiares con una sonrisa discreta y una mirada que se posaba en Carlos más de lo necesario. En aquel entonces, me había reprochado a mí misma por mis malas sospechas, ahora, ya no había necesidad de culpa. Mis emociones se precipitaron, del asombro al escalofrío, luego a un dolor sordo, como si alguien me arañara el pecho. Cada pocos segundos, mi corazón se contraía, pero no brotaron lágrimas. Me sentía vacía, como una habitación recién despejada de todo. Me senté, poniendo mi mano sobre mi vientre. El pequeño ser dentro de mí pareció sentir mi angustia, una náusea me invadió, acompañada de mareos. Respiré hondo, diciéndome que debía mantener la calma. Al menos, necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. Por la tarde, me encontré con Carlos en una pequeña cafetería cerca de su oficina. Él llegó 20 minutos tarde, impecablemente vestido, con su perfume familiar, pero sus ojos ya no me miraban directamente. ¿Estás ocupado?, le pregunté, mi voz extrañamente tranquila. Carlos guardó silencio. Un silencio lo suficientemente largo como para empujarme al límite de mi resistencia. Tú y Laura, ¿desde cuándo?, continué, sin rodeos. Él se detuvo, luego suspiró. No es tan simple como crees, dijo. Esa respuesta fue una admisión. Sonreí ligeramente, una sonrisa sin alegría. Entonces, ¿qué es simple? Que me has sido infiel, tu madre lo sabe y todos juntos me empujan fuera. Carlos frunció el ceño. Habla más bajo, hay mucha gente aquí. Es por mi imagen, por mi reputación. Ni una sola vez preguntó cómo me sentía. ¿Sabes que estoy embarazada? La pregunta salió disparada como la última estocada. Él se quedó petrificado, sus ojos mostraron un destello muy breve de confusión, que fue inmediatamente ocultado. Tu madre dice que no es seguro, respondió. Solo 4 palabras, pero suficientes para que yo entendiera que mi hijo,
mi pequeño ser, ya había sido puesto en duda, considerado un riesgo a eliminar. Mi emoción, en ese momento, ya no era dolor, sino una frialdad que calaba hasta los huesos. Entonces, ¿en quién confías?, pregunté. Carlos no respondió, solo agachó la cabeza, girando la taza de café frente a él como si pudiera encontrar la respuesta allí. En ese instante, Laura entró en la cafetería. Llevaba un vestido ceñido de color claro, el cabello ligeramente ondulado, el rostro finamente maquillado. Al verme, dudó un segundo y luego recuperó rápidamente la compostura, acercándose. «Oh, tú también estás aquí, Ana», dijo, su voz dulce pero sus ojos, afilados. En ese momento, un cruel rompecabezas se armó por completo ante mí. Doña Isabel apareció justo después, como si hubiera estado esperando. «¿Ya terminaron?», preguntó a Carlos, luego me lanzó una mirada. «Ella ya sabe. No hagas un escándalo, en esta casa no faltan hijos». Esa frase me golpeó como un rayo. Me levanté, mis manos temblaban, pero mi espalda permaneció recta. «Mi hijo, yo misma asumiré la responsabilidad», dije. «Desde hoy, no tengo nada que ver con esta familia». Me di la vuelta, dejando atrás a las 3 personas que me observaban. Nadie me siguió, nadie me detuvo. Al salir de la cafetería, empezó a llover. Una lluvia fría, espesa y pesada. Me quedé bajo la lluvia, sin cubrirme, sin correr. El agua de la lluvia se mezcló con mis lágrimas, y solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. 3 días después de aquel encuentro en la cafetería, ingresé en el hospital con fuertes dolores abdominales y hemorragia. No fue un dolor repentino, sino la consecuencia de noches sin dormir, de shocks emocionales consecutivos, de un cuerpo que había luchado demasiado tiempo sin un apoyo. En la blanca cama de hospital, me recosté de lado, abrazando mi vientre, el sudor frío corría por mi nuca. Cada punzada era un desgarro en mi corazón, y en mi mente, no había imágenes de mi suegra, mi exmarido, o esa otra mujer, solo un pensamiento recurrente, una súplica desesperada: «Por favor, hijo, no te vayas». El médico, un hombre de mediana edad, con voz grave y pausada, me dijo: «El feto es débil, tienes que prepararte». Una frase breve, suficiente para hundirme en el abismo del miedo. Me volví hacia la pared, las lágrimas brotaron incontrolables. En ese instante, me di cuenta de cuánto amaba a ese pequeño ser, aunque aún no se hubiera movido, aunque no hubiera podido llamarme mamá. Carlos vino al hospital por la tarde, después de recibir la llamada de la enfermera. Se mantuvo al pie de la cama, sin tocarme, sin preguntar mucho. Sus ojos pasaron rápidamente por mi vientre y se detuvieron en mi rostro pálido. «¿Qué dijo el médico?», preguntó, con voz baja. «¿Aún te importa?», le respondí, con la voz ronca. Mi frialdad pareció incomodarle. Carlos se volvió hacia el médico para escuchar una explicación superficial y luego asintió. Cuando el médico se fue, el ambiente en la habitación se volvió opresivo. «Se lo dije a mi madre», rompió el silencio. «¿Y?», pregunté, con los ojos aún cerrados. «Mi madre dijo, si no se puede retener, pues no tiene destino», respondió. Esas palabras fueron como un mazazo. Me incorporé bruscamente, a pesar de que el dolor se intensificó. «¿Puedes repetirlo?», exigí. Carlos frunció el ceño. «Tranquilízate, nadie desea esto», dijo. «Nadie lo desea», le espeté. «¿O es que todos estaban listos para que sucediera?». Mi voz temblaba, no por debilidad, sino por la furia contenida durante demasiado tiempo. La atmósfera en la habitación cambió de tensa a confrontacional, de confrontacional a desesperanzadora. Cada minuto que pasaba, la distancia entre nosotros se hacía más evidente, como si estuviéramos en mundos distintos. Doña Isabel llegó poco después, sin flores ni palabras de consuelo. Se detuvo al pie de la cama, mirándome como a un objeto defectuoso. «No exageres», dijo directamente. «Si se puede retener,
Bien, si no, da igual. En esta familia no faltan hijos ni nietos. La miré, por primera vez en mi vida, sin miedo. Este es su nieto, le dije. Doña Isabel rió con desdén. No es seguro. Solo 2 palabras, pero suficientes para destrozar la última pizca de esperanza en mi corazón. Mi corazón se desbocó, mis ojos se oscurecieron, un dolor insoportable me invadió, seguido por la alarma resonando en la habitación. Todo sucedió muy rápido después de eso. Médicos, enfermeras, pasos apresurados, luces blancas cegadoras. Me empujaron a la sala de emergencias, mis oídos zumbaban, pero aún podía escuchar al médico decir en voz alta, la presión arterial cae, preparen el peor escenario. En el umbral entre la conciencia y el desmayo, sentí claramente como algo se separaba de mi cuerpo. Una sensación de vacío, de frío aterrador. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no tenía fuerzas para llorar en voz alta. Cuando recuperé la conciencia, la noche había caído, la habitación estaba silenciosa hasta el punto de dar escalofríos. Llevé mi mano a mi vientre, liso, sin la familiar sensación de plenitud. No queda nada, dijo el médico junto a mi cama, su voz grave. Lo sentimos mucho. No necesité escuchar más. Un vacío sin fondo se abrió en mi corazón. El niño que no pude proteger se había ido, mientras que la persona que debería haber estado a mi lado no tuvo el valor de quedarse. Carlos no estaba cuando desperté, doña Isabel tampoco. Solo una joven enfermera me entregó un papel. La solicitud de divorcio. Esta vez, sin coacción, sin un aeropuerto abarrotado, solo un papel delicadamente colocado sobre la mesa, como un trámite a completar. Lo firmé, mis manos ya no temblaban. Dentro de mí, algo había muerto con ese niño, no el amor, sino la esperanza. Al salir del hospital, recogí mis cosas rápidamente. La pequeña habitación alquilada se convirtió en el único lugar que me aceptaba. Esa noche, me senté sola en el suelo, abrazando una pequeña prenda de bebé que nunca llegué a ponerle, las lágrimas cayendo en silencio. El último golpe de esta parte llegó a la mañana siguiente, cuando Carlos me envió un breve mensaje, lo siento, todo ha terminado. Miré la pantalla mucho tiempo y luego lo borré, sin responder. En ese silencio, yo no sabía que el destino me había arrebatado un hijo, pero me había dejado un secreto mucho más grande. Una verdad que solo se revelaría más tarde, cuando la propia familia del Monte tuviera que arrodillarse para enfrentar el karma que habían sembrado. Por ahora, solo sabía una cosa, lo había perdido todo, y de esas cenizas, otra vida estaba esperando en silencio para nacer. Después de aquel caos, mi cuerpo, aún en recuperación, me dio una señal inconfundible. Antes de marcharme de mi pueblo de Andalucía, para empezar de cero, me sentí extrañamente indispuesta. No era el dolor agudo que recordaba del hospital, sino una sensación de aturdimiento, náuseas, mi corazón latía con fuerza. Creí que era el estrés, la ansiedad por el viaje, y traté de descansar. Pero aquella noche, el dolor abdominal regresó, intenso, un sudor frío empapó mi espalda. Este dolor era diferente, no era el de una pérdida inminente, sino una punzada persistente, como si algo se aferrara con todas sus fuerzas. Mi madre, doña Carmen, con el corazón en un puño, llamó una ambulancia rural que me llevó a la pequeña clínica del pueblo y de ahí, de urgencia al hospital comarcal. Tumbada en la camilla, el zumbido en mis oídos me trajo de vuelta a la fría luz del hospital de Madrid, a la voz que decía lo sentimos mucho. Un viejo miedo me invadió, haciendo que mis manos temblaran incontrolablemente. No puedo más, susurré, sin saber si hablaba con mi madre o conmigo misma. La doctora de guardia, una mujer de unos 40 años, con voz firme y rápida, ordenó una ecografía de inmediato. La pantalla mostró imágenes borrosas e intermitentes, y cerré los ojos con fuerza, sin atreverme a mirar. Un momento, la voz de la doctora se volvió repentinamente lenta. Mi madre, a mi lado, contuvo el aliento. Doctora,
¿Qué ocurre? La doctora miró la pantalla una vez más y luego se giró hacia mí. Señorita, ¿sabe que su embarazo no se perdió del todo? Aquellas palabras me golpearon como un rayo. Abrí los ojos de golpe, mi corazón palpitaba desbocado. ¿Qué ha dicho, doctora? La vez anterior hubo una posibilidad de diagnóstico precipitado debido a la situación de emergencia, explicó. El feto está muy débil, pero aún hay signos de vida. Si no hubieran llegado a tiempo, la doctora no terminó la frase, pero todos entendimos. Un revuelo se desató en la pequeña sala de urgencias. Rompí a llorar, un llanto descompuesto, de dolor y de una alegría tan inmensa que me ahogaba. Apreté la mano de mi madre, aferrándome a lo único que me mantenía consciente. La intervención duró varias horas. Recibí inyecciones, sueros, y fui monitoreada de cerca. Hubo momentos en que la doctora pensó que no lo lograríamos, pero de alguna manera, el pequeño ser dentro de mí se aferró, frágil pero tenaz, como su propia madre. Cuando todo estuvo relativamente estable, la doctora se sentó junto a mi cama y habló despacio. Este embarazo es muy especial, muy débil, pero con mucha vida. Debe mantenerlo en secreto, evitar el estrés a toda costa. Y si yo fuera usted, no dejaría que nadie se enterara. Asentí repetidamente, las lágrimas aún corrían, pero esta vez eran lágrimas de vida. En ese instante, cuando posé mi mano sobre mi vientre y sentí un latido muy leve, muy frágil, pero inconfundiblemente presente, susurré con voz temblorosa, «Estás aquí, ¿verdad?». Desde ese momento, todos mis planes cambiaron por completo. Entendí que si la familia del Monte se enteraba de que este niño vivía, no me dejarían en paz. No por cariño, sino por la sangre, por la imagen, por la palabra heredero. Elegí el silencio, un silencio absoluto. Los días siguientes me quedé en el hospital del pueblo para descansar. Mi madre me acompañaba, preocupada pero también secretamente feliz. Hablamos poco, pero entre nosotras se formó una complicidad inquebrantable. Me iré, le dije una tarde, mientras la lluvia repicaba suavemente en el tejado. Pero esta vez, me iré para proteger a este bebé. Mi madre me miró largamente y asintió. Vete, hija. Yo estaré bien aquí. La decisión de irme al extranjero se tomó rápidamente. Recordé que una antigua colega me había hablado de un programa de formación en servicios en Argentina, que no requería demasiados trámites complicados, solo determinación y la voluntad de empezar de cero. Vendí las últimas cosas de valor que me quedaban, reuniendo algunos cientos de euros. En este viaje, no me atrevía a soñar con un futuro lejano. Solo sabía una cosa, a toda costa, debía proteger a este niño. La noche antes de partir de mi pueblo, me senté junto a la cama, puse mi mano sobre mi vientre y susurré, lo siento, hijo, por hacerte empezar la vida en medio de la tormenta, pero te prometo que no dejaré que nadie te haga daño nunca más. Fuera, el viento soplaba entre los árboles, las hojas susurraban. Una nueva vida se estaba gestando en silencio, no solo en mi vientre, sino en mi propio ser. La mujer que había sido empujada al fondo de la sociedad, ahora tenía una razón lo suficientemente fuerte para levantarse. Y 12 años después, ese pequeño ser sería la razón por la que toda la familia que nos había rechazado a mi hijo y a mí, tendría que arrodillarse para pedir perdón. Mi partida hacia Argentina fue en una fría mañana, cuando el cielo apenas se despuntaba. Cubrí la mitad de mi rostro con un sombrero y vestí un abrigo ancho para ocultar mi vientre que empezaba a crecer. Llevaba solo una vieja maleta y unos pocos papeles, no hubo despedidas ruidosas ni lágrimas. Solo mi madre, doña Carmen, de pie al final del camino, su figura delgada, los ojos enrojecidos, intentando sonreír para darme paz. El avión despegó, arrastrando consigo todo mi pasado, lejos de la tierra. Cerré los ojos, sin pedir grandes cosas, solo rogando por la seguridad de mi hijo. Argentina me recibió con un frío penetrante y una realidad brutal. Me inscribí en el programa de formación de servicios, por mi cuenta.
Durante el día estudiaba español, por la noche trabajaba en un pequeño restaurante en el mercado laboral. Los primeros meses, embarazada, realizaba trabajos pesados, mi espalda dolía, mis pies se hinchaban, muchas noches tenía que apoyarme en la pared para respirar. Pero no me atrevía a parar. Cada día me decía a mí misma, solo sigue adelante, no mires atrás. Mis emociones cambiaban constantemente, a veces era una frágil esperanza al escuchar el latido de mi bebé en la ecografía, a veces era un miedo abrumador al pensar en dar a luz en tierra extranjera. Cada 20 o 40 segundos, mi estado de ánimo pasaba de la preocupación a la determinación, del cansancio a la fortaleza. No me permitía derrumbarme, porque si yo caía, nadie me sostendría. El primer gran desafío llegó en el 7º mes de embarazo. Me desmayé en la cocina debido al agotamiento extremo. El dueño del restaurante, alarmado, me llevó al hospital. El médico, al ver mi historial, negó con la cabeza. Señorita, trabajar así es dañarse a sí misma. Solo pude inclinar la cabeza y pedir disculpas. No me atreví a decir que, si no trabajaba, no tendría dinero para dar a luz. 3 semanas después, Miguel nació, antes de lo previsto. El parto ocurrió en una noche de mucha lluvia. Yo estaba en la mesa de parto, aferrándome a la barandilla, las lágrimas brotaron al escuchar el débil llanto de mi hijo. Era tan pequeño, su piel arrugada, pero estaba vivo. En ese instante, todo el dolor que había soportado cobró sentido. Lo llamé Miguel, no para aferrarme al pasado, sino para recordarme que este niño tenía derecho a existir con dignidad, sin importar quién fuera su padre. Los años siguientes fueron una larga cadena de resistencia y superación. Estudié y trabajé como limpiadora y en la recepción de hoteles. Durante el día, dejaba a mi hijo con una señora argentina que cuidaba niños. Por la noche, dormía abrazada a él en nuestra pequeña habitación. Hubo noches en que Miguel tuvo fiebre alta, y tuve que correr con él en brazos bajo la nieve para llegar a tiempo al hospital. Cada paso era un nudo en mi corazón, por miedo a perderlo. La gran revelación de esta etapa llegó cuando me di cuenta de que ya no lloraba. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque había aprendido a mantenerme en pie. Aprendí español muy rápido y fui notada por mis profesores. Me trasladé a trabajar como asistente de instructora en el Centro de Formación de Servicios de Aviación, donde mis habilidades y disciplina fueron reconocidas. Miguel creció en silencio, pero no sin amor. Era un niño inteligente, reservado, con una mirada profunda y madura para su edad. Una vez, a los 5 años, Miguel me preguntó, ¿dónde está mi padre? Me quedé en silencio por unos segundos, luego le respondí despacio, tu padre está lejos, pero tú me tienes a mí. Ese fue un momento que me obligó a girar el rostro para ocultar mis lágrimas. No hablé mal de él, tampoco lo idealicé. Elegí la verdad justa para que mi hijo no sufriera. 12 años pasaron así. Yo, de ser una trabajadora inmigrante, me convertí en gerente de formación en un sistema de servicios de aviación internacional. Vestía de forma sencilla, hablaba con calma, sin la fragilidad de la chica de antaño. Dentro de mí, había una solidez forjada con sangre y lágrimas. Esta parte de la historia concluye con la imagen de Ana Belén de pie ante el cristal del aeropuerto de Ezeiza, mirando los aviones despegar. Miguel, a su lado, le llegaba casi al hombro. Yo no sabía que el mismo lugar que había presenciado mi divorcio forzado 12 años antes volvería a aparecer en mi vida. Pero esta vez, mi papel era diferente. Ya no era la mujer silenciada y expulsada. Era una madre que había superado la tormenta, lista para enfrentar el karma del pasado. Si ha llegado hasta aquí, por favor, ayúdeme a comentar el número 1 a continuación, para que sepa que todavía hay compañeros de viaje conmigo en este largo camino. Su presencia es el mayor aliento para que pueda seguir contando la parte final de esta historia. Miguel tenía 12 años cuando me di cuenta de que mi hijo había entrado en una fase diferente de su vida. Ya no era el niño pequeño que se aferraba a mí cada noche. Miguel empezaba a tener su propio mundo,
sus propios pensamientos y también preguntas más profundas que yo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar. Esa mañana en el centro de formación en Madrid, el viento frío soplaba por los pasillos acristalados. Yo estaba de pie frente a la clase, mi voz firme y clara, cada palabra caía con el ritmo justo. Instruía a los alumnos sobre la etiqueta de seguridad, cómo mantener la calma en situaciones de emergencia. 12 años antes, me habían despojado de mi uniforme de azafata por un simple rumor. Ahora, yo misma era quien evaluaba los estándares profesionales de otros. Mis emociones habían cambiado. Ya no me turbaban las miradas ajenas, ni temblaba ante los juicios. Cada pocos segundos, al ver a un alumno cometer un error y luego corregirlo, una extraña sensación de serenidad me invadía. Como si todo lo que una vez me había causado dolor se hubiera convertido en la materia prima para vivir con más dignidad. Miguel salía del colegio antes que yo. Él mismo se preparaba la comida, limpiaba, hacía sus tareas. Nunca le enseñé a ser fuerte. Solo le enseñé a ser puntual, a cumplir su palabra y a no mentir. Lecciones que había aprendido al precio de mi propio sufrimiento. Una noche, Miguel se sentó frente a mí, girando una cuchara. «Mamá», dijo. «Tengo derecho a saber sobre mi padre, ¿verdad?» La pregunta llegó tan suave, pero me hizo dejar el plato. Lo miré, viendo en sus ojos una mezcla de mis propios rasgos y algo familiar que había intentado no pensar durante años. «¿Qué quieres saber?», le pregunté, mi voz pausada. «No necesito verlo», dijo, «solo quiero saber cómo era mi padre». Guardé silencio por unos segundos. En mi mente apareció la imagen del Carlos de antaño. Un hombre que no era malo de una manera ruidosa, pero sí cobarde en su silencio. Sabía que con una palabra equivocada, podría sembrar en el corazón de mi hijo una herida difícil de curar. «Tu padre era un hombre en quien confié una vez», le dije. «Pero a veces, los adultos no tienen el valor de hacer lo correcto». Miguel asintió, sin preguntar más. No necesitaba detalles, solo una respuesta que no lo avergonzara de sus orígenes. La gran revelación de esta parte no vino de las palabras, sino de las acciones. Y así, la verdadera victoria de Ana Belén no fue humillar a quienes la habían herido, ni buscar una venganza ruidosa que llenara su corazón de amargura. Su triunfo residió en su inquebrantable dignidad. Se marchó sin explicaciones, sin recriminaciones públicas, y sin una sola lágrima de autocompasión. Su fuerza se manifestó en cada paso que dio lejos de aquello que la dañaba, en la silenciosa resiliencia con la que construyó una nueva vida, protegiendo a su hijo y permaneciendo fiel a sus propios valores. Su regreso no fue para reclamar lo perdido, sino para ocupar el lugar que se había ganado, demostrando que la grandeza de espíritu no necesita del poder ajeno para brillar, y que el perdón genuino comienza cuando uno se libera de la necesidad de que el otro pague su deuda. La vida no espera a que estemos listos para el siguiente capítulo. Simplemente pasa la página. ¿Qué capítulo de vuestra vida creéis que aún está por escribir? La historia de Ana Belén concluye aquí, dejando tras de sí un eco de lecciones susurradas por el tiempo. ¿Qué pensáis sobre la decisión final de Ana Belén? ¿Habríais actuado de otra manera en su lugar, al enfrentar un pasado tan complejo? Compartid vuestras reflexiones en la sección de comentarios, leo cada una de ellas con atención y humildad. Si esta historia os ha hecho reflexionar o sentir algo en el alma, no olvidéis dejar un me gusta para que sepamos que no estamos solos en estos pensamientos. Compartidla con alguien a quien creáis que también conmoverá, y suscribiros al canal para no perderos los próximos relatos que desvelarán las profundidades de la vida. Os espero en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, la voz que escuchemos sea la de una experiencia tan profunda como la vuestra.